Bendiciones, hermanos. Hemos llegado a la iglesia de Tiatira. El día de hoy vamos a descubrir de quién se trata y si a pesar de no estar dentro de esta iglesia, esas enseñanzas han llegado hasta ti. Al igual que la iglesia de Pérgamo, es necesario entender esta carta desde el idioma original. Así que te pido que tengas tu Biblia en mano para que puedas comparar. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos de él como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: he conocido, está en pasado, tus obras y amor y fe y servicio y tu constancia, y que tus últimas obras son más excelentes que las primeras. Pero tengo contra ti que estás permitiendo que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, instruya y engaña a mis siervos para practicar idolatría y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y le he dado tiempo a ella para que se arrepienta, pero no ha querido salir de su fornicación. Mira, que a ella yo la arrojo en cama, y a los que con ella adulteran entrarán en gran tribulación. En caso que no se arrepientan y dejen de practicar las obras de ella, a su descendencia mataré en muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que está escudriñando los riñones y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Pero al resto de ustedes que están en Tiatira, a quienes no guardan esta enseñanza, quienes no conocieron lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no les estoy imponiendo otra carga, además de la que ya tienen. Retén lo que tienes hasta que pueda venir. Y el que sea vencedor y guarde las obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las pastoreará con cetro de hierro, y las quebrantarás como vasijas de barro, de la manera que yo lo he recibido al lado de mi Padre, así también tendrá él mismo la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Seguramente habrás notado que hay cosas que suenan un poco extrañas, como el escudriñar los riñones o el de matar en muerte. Pero eso es lo que literalmente está escrito. Seguramente a los traductores también les pareció algo extraño y decidieron modificarlo a algo que sonara un poco más lógico. Pero es muy importante conservar el significado real y literal de las palabras que están en las escrituras, porque todo tiene una razón de estar ahí. ¿Por qué? Porque fue Dios quien inspiró a las personas que escribieron la Biblia. Si cambiamos las palabras, nos desviamos de un correcto entendimiento. Nos desviamos de lo que Él quiso enseñarnos. Ahora sí, vamos a analizar versículo por versículo. Y aquí Yeshua comienza presentándose como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos de Él, o sea, que tiene los ojos de Dios como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Dónde más leemos esto? La primera mención la tenemos en Éxodo 3:2, que dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Lo que esta aparición representa es, en primer lugar, buenas noticias para el pueblo de Israel, ya que serán liberados, pero malas noticias para el pueblo de Egipto, ya que serán castigados. Si leemos en el Salmo 105, habla precisamente de esto. El título del capítulo es Maravillas de Jehová a favor de Israel. No les digo en qué versículo está para incentivarlos a leerlo completo. La porción del pasaje dice así: volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Abro un paréntesis aquí. Y es que, como se podrán dar cuenta,
En los últimos días, los desastres naturales están a la orden del día. Incendios, señales en los cielos, plaga de mosquitos, terremotos, tormentas de granizo en el desierto. Pero todas estas cosas han sido atribuidas a Bill Gates, el cambio climático, el proyecto Blue Beam, la Agenda 2030, pero nada más fuera de la realidad. Lo que estamos viendo con nuestros propios ojos son los juicios de Dios. La razón por la que te han hecho creer que la élite tiene el control sobre estos acontecimientos es que en lugar de arrepentirte te sientas como una víctima de ellos. ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué Egipto no se arrepentía con tantas plagas y señales, tragedias, cambios climáticos? Sencillo. Ellos explicaban todas las tragedias a través de la magia, tal como ahora lo hacemos a través de la ciencia. Pero absolutamente nada se sale del control de Dios. Hace algunos años Dios me dijo que este tiempo sería como cuando nos sacó de Egipto. Sí, dije nos porque sus palabras exactas fueron, será como cuando los saqué de Egipto. Y como les había dicho anteriormente, no podemos modificar sus palabras. Isaías 29 del 5 al 7. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento, por Jehová de los ejércitos, serás visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura. Ariel es un nombre para el león de Dios. Isaías nos está hablando de este tiempo, el día del juicio. Así que todos estos desastres que se le atribuyen al Blue Beam, al cambio climático o a Bill Gates son en realidad juicios. Entonces, ¿qué quiere decir que Yeshua se presente como el que tiene los ojos como llama de fuego? Le está avisando que Él viene a traer juicio y justicia. ¿Qué es esto? Juicio a quienes se rebelan y justicia a quienes han sido oprimidos sin haberlo merecido. Pies como bronce bruñido. La primera mención acerca de los pies como bronce bruñido la encontramos en Ezequiel 1 y tiene que ver con los 4 seres vivientes que también encontramos en Apocalipsis. Este pasaje merece su propio estudio y lo tendremos más adelante, pero por lo pronto, con el fin de no alargar el video, vamos a ir directo al grano. Con esto, Yeshua quiere dejar bien claro quién es Él. ¿Por qué? Porque en esta iglesia está Jezabel impartiendo enseñanzas, diciendo de sí misma ser profetisa, mintiendo y dando órdenes que Dios nunca dio. Y vamos a entenderlo con un ejemplo. Supongamos que tú viajas a un país y se te ocurre hacerte pasar por embajador, pero no cualquier embajador. Un embajador que trae un mensaje importantísimo, supuestamente de su presidente. Y supongamos que de alguna manera logras engañarlos. Pero de pronto llega ese presidente y te sorprende a ti hablando en su nombre. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Eso mismo es lo que Yeshua le está dejando claro a Jezabel. Él es de manera simbólica ese presidente y ella la que se hizo pasar por embajadora, hablando supuestamente en su nombre. Para esta iglesia y para Jezabel hay advertencias muy severas. A pesar de tener muchísimas obras, y no solo obras, amor, fe, servicio,
Y es que, hermanos, se puede estar sinceramente equivocado y se pueden cometer errores fatales pensando estar haciendo lo correcto. Para entender esto, vamos a Levítico 10 del 1 al 20, donde se nos habla sobre Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que él nunca les mandó ofrecer. Entonces, de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Nadab y Abiú hicieron algo que Dios no pidió, quizás con una buena intención, pero debemos entender que nosotros no podemos ni debemos agregar o aumentar a las palabras de Dios. Quien hace esto ofrece fuego extraño. La falta que se está cometiendo aquí es sumamente grave. Jezabel en Tiatira está enseñando a los siervos de Dios a practicar idolatría y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ellos no solo tienen a algunos que siguen las enseñanzas de Balaam, como en Pérgamo, aquí tienen a la fábrica misma de blasfemias. Y la idolatría que se está cometiendo es hacia esa profetisa, la cual está tomando el lugar que le corresponde a Dios. Y hermanos, para continuar con la explicación, debo decirles de quién se trata. Pero antes, me gustaría saber si con los datos que hemos visto hasta el momento, ustedes acertaron. Así que les doy 10 segundos para que me dejen su respuesta en los comentarios. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listos? Se trata de la Iglesia Adventista, liderada por Jezabel, Elena de White. Y miren, no me gusta burlarme de nadie. Mi intención no es ridiculizar a las personas que pertenecen a esta iglesia. Yo sé que quienes pertenecen a esta iglesia aman a Dios de corazón. Incluso Yeshua lo deja claro aquí, que sus obras postreras son mejores que las primeras. Eso habla de un crecimiento, lo cual es algo a lo que todos deberíamos de aspirar. En ellos vemos un servicio activo, participando más allá de un culto religioso, involucrándose en temas, por ejemplo, de salud. Pero, ¿de qué sirve si se está ofreciendo un fuego extraño? Así como Nadab y Abiú hicieron algo que Dios no pidió, Elena de White agregó a los mandamientos de Dios. Un verdadero profeta jamás dirá algo que contradiga a lo que ya está escrito. Por eso la palabra nos dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El problema es que cuando leemos la palabra evangelio, pensamos que solamente se refiere a que nos hablen de la salvación en Yeshua, pero no. Primera de Corintios 14 del 32 al 33 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Traducción, un verdadero profeta no puede contradecir ni a los libros de los profetas, ni mucho menos a la Torá. Recordemos que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz, por eso debemos de probar los espíritus. Y esto solo se puede hacer si conoces a fondo las escrituras. Bueno, ¿qué es lo que realmente está haciendo alguien que aumenta mandamientos? ¿Acaso se cree más santo que Dios o más sabio que Dios? ¿Cree que el mandamiento de Dios es insuficiente y que es necesario agregarle más para que sea bueno? Y es que hasta en algunas de sus enseñanzas deja claro que para ella el sacrificio de Yeshua no fue suficiente. Escucha lo que dice en esta visión.
Se me mostró el amargo chasco que sufrió el pueblo de Dios por no ver a Jesús en la fecha en que lo esperaba. No sabían por qué el Salvador no había venido, pues no veían prueba alguna de que no hubiese terminado el tiempo profético. Dijo el ángel: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. El hombre se ha equivocado, pero no ha habido fracaso por parte de Dios. Todo cuanto Dios prometió se ha cumplido, pero el hombre creía equivocadamente que la tierra era el santuario que debía ser purificado al fin de los periodos proféticos. Lo que ha fracasado fue la expectación del hombre, no la promesa de Dios. Jesús envió a sus ángeles a dirigir la atención de los desalentados hacia el lugar santísimo, a donde él había ido a purificar el santuario y a hacer expiación especial por Israel. Perdón, ¿cómo dijo? Que el sacrificio de Yeshua no ha sido completo, que necesita purificar el santuario celestial después de más de 1800 años de haber ascendido. Nada corrompido puede entrar en los cielos. Nada contaminado puede estar en la presencia de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Hacer expiación por Israel? ¿De nuevo en el cielo? Y hermanos, yo sé que les puede parecer demasiado evidente esta blasfemia si ustedes no pertenecen a esta iglesia, pero esta gente cayó porque dejaron que su anhelo los gobernara. Y no crean que es tan diferente de lo que se vive hoy en las demás iglesias. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nace a partir del gran chasco del 22 de octubre de 1844, en el que se esperaba fuera la fecha de la segunda venida de Cristo. Esto gracias a una falsa profecía enseñada principalmente por el predicador William Miller. De aquí es de donde surge la doctrina del rapto secreto. Este día, alrededor de 100,000 cristianos se juntaron en las colinas, lugares de reunión y en los prados esperando con ansias el momento de la segunda venida. Esperaron durante toda la noche, hasta que el amanecer del 23 de octubre llegó, y era evidente que habían sido engañados. Esto es lo que se conoce como el gran chasco. El historiador Paul Boyer, en su libro Cuando el tiempo ya no será más, escribe: nuestras esperanzas y expectativas más queridas fueron aplastadas, y un espíritu de llanto cayó sobre nosotros como nunca antes lo había experimentado. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. Es en este contexto que Elena de White habla de esta supuesta profecía, en donde lo que hace es manipular los hechos, diciendo que la fecha era correcta, pero la interpretación errada, diciendo que lo que en realidad tenía que pasar era que Yeshua debía hacer la purificación del santuario y expiación especial por Israel. ¿Por qué le creyeron si la blasfemia era tan evidente? Porque como seres humanos nos resulta difícil aceptar que nos han engañado. Ella ofrecía una salida. Muchos prefieren vivir en el error, porque aceptar la verdad es solo para valientes. Porque cuando aceptas cuál es la verdad, sabes que tienes que realizar cambios en tu vida. Y muchos prefieren acomodarse. Tienen miedo de hacer cosas que cambien su rutina, que cambien su círculo de amigos, o les aterra decir: me equivoqué. Así que con esta falsa profecía ellos podían decir: no me equivoqué yo, se equivocó el que lo interpretó. Cuando vemos algo escrito que contradice lo que nosotros pensamos,
No debemos decir, no, yo creo que se refiere a otra cosa. No tienen idea de la cantidad de veces que me han dicho esta frase. Cuando dices esto, lo que estás haciendo es desacreditar la palabra de Dios, porque no se ajusta a tus propias ideas. Entonces llega un falso profeta o un falso maestro y te dice justamente lo que quieres escuchar. Y ¡vuela! Vives felizmente engañado. Seguimos en el versículo 21, donde Yeshua dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere salir de esa fornicación. Entonces le advierte que será arrojada en cama, y los que adulteran con ella tendrán gran tribulación o gran aflicción, en caso de que no se arrepientan. La frase arrojar en cama se refiere a enfermar gravemente. Con cada enfermedad, Dios le muestra misericordia, dándole la oportunidad de que se arrepienta, pero no lo hace. Según lo que encontré, la señora White sufrió por largo tiempo de las siguientes enfermedades: neuralgia de los nervios, malaria, reumatismo inflamatorio, sangrado de los pulmones, pulmones oprimidos, encefalitis, dificultades de cadera y de columna, problemas de riñón, pulmón derecho decaído, pulmón izquierdo considerablemente enfermo, desmayos, hidropesia, enfermedad del corazón y parálisis. Dios muchas veces utiliza las enfermedades como correctivos y en otras ocasiones lo hace para enseñarnos algo o para que su gloria sea manifiesta. Dios muchas veces utiliza las enfermedades no porque quiera desquitarse de nosotros, sino como una llamada de atención para que seamos capaces de arrepentirnos. Y aclaro que no todo el que enferma lo hace con este propósito. Lo interesante aquí es lo que enseña la misma Elena de White sobre las enfermedades. Y cito: he sido instada por el Espíritu de Dios a presentar delante de varias personas el hecho de que sus sufrimientos y escasa salud tienen como causa el no haber prestado atención a la luz que les fue dada sobre la reforma pro salud. Algo contradictorio, ¿no? En el versículo 23 nos dice: a su descendencia mataré en muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que está escudriñando los riñones y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. La señora White no solo estaba constantemente enferma, su esposo sufría también muchos problemas de salud y murió prematuramente. Su hijo menor, Henry, murió de tan solo 16 años y su hijo más joven, John, solo vivió 3 meses. Ahora, ¿qué significa que Dios escudriña los riñones y el corazón? Para interpretar correctamente, no necesitamos ir a una página médica para entender cómo funcionan los riñones. Debemos buscar de 2 a 3 testigos que nos expliquen a qué se refiere. Esta tarea se vuelve un poco difícil porque los traductores encontraron más lindas las palabras mente, conciencia o entrañas que riñones. Vamos a Salmos 7, versículo 9, pero en la versión Reina Valera 1909. Consúmase ahora la malicia de los inicuos y establece al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Salmo 73, 21. Sentía punzadas en mis riñones y mi corazón se amargó. Proverbios 23, 16. Mis riñones también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Lamentaciones capítulo 3, y les recomiendo leer el capítulo completo. Yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 1909. Los versículos del 12 al 19 dicen: su arco entesó y púsome como blanco a la saeta. Hizo entrar en mis riñones las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, canción de ellos todos los días. Hartóme de amarguras, embriagóme de ajenjos, quebróme los dientes con cascajo, cubrióme de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Olvídeme del bien, y dije: pereció mi fortaleza y mi esperanza de Jehová.
Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Job 16 del 12 al 14. Dios me entrega a los impíos y me echa en manos de los malvados. Estaba yo tranquilo y él me sacudió, me agarró por la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco, me rodean sus flechas, parte mis riñones sin compasión, derrama por tierra mi hiel. Job 6:10. Mas aún es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del sabio. ¿Ya entendieron a lo que se refiere con que prueba los riñones? Cuando Dios prueba los riñones, lo hace a través de enfermedades duras, porque es en medio de esas pruebas donde sale a relucir nuestro verdadero ser. Mientras estaba estudiando esto, Dios trajo a mi mente muchos recuerdos. Al leer Lamentaciones 3, parecía como si hubiera sido yo quien escribió esas palabras. Hermanos, yo misma viví enfermedades tan raras, extrañas y graves que el 90% de las personas que formaban mi círculo más cercano, llámese familia, hermanos en la fe, compañeros de trabajo, me hicieron sentir terrible. Había quienes decían que yo fingía para llamar la atención, otros que se burlaban por la cantidad de cosas que me pasaban y que a nadie, de verdad, a nadie más le pasaban. Otros iban más allá, diciendo, mira, tú tanto que sirves a tu Dios y mira cómo estás. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo seguía amando a cada una de esas personas, a pesar de que sus palabras me dolieran. Y a pesar de todo eso, nunca me sentí lejos de Dios. Yo sabía que Él estaba conmigo y que aunque muchas veces no lograra entender por qué me sucedían tantas cosas, sabía que todo estaba dentro de su control y que si Él permitía que viviera todas esas cosas, era porque tenía un gran propósito a través de eso. Así que increíblemente, a pesar de todo el dolor, las burlas y los ataques a mi fe, me sentía inmensamente feliz. Una de mis jefas en el trabajo me dijo, que no te desespera que te pasen tantas cosas, no te sientes mal, ¿cómo puedes levantarte cada día? Es imposible vivir así. Y sí, era incomprensible para las demás personas, que a pesar de todo lo que yo vivía, la sonrisa siempre estuvo presente en mí. Y no era una sonrisa fingida. Las personas que me conocen saben que es verdad lo que digo. Nuestro verdadero ser se hace evidente cuando Dios prueba nuestros riñones, cuando nos duele hasta lo más profundo de nuestro ser y sentimos estar siendo traspasados, cuando se burlan de ti y no respondes con insultos, cuando te preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y tú sabes que nunca te ha dejado ni lo hará. Cuando confías en sus decisiones, porque ni aun un solo cabello puede caer sin su permiso. Así que si Él permitió la enfermedad, es porque la necesitabas en tu vida, ya sea para aprender algo o para llegar al arrepentimiento. Tus riñones muestran que eres una buena semilla, cuando todo lo que te sucede debería de tenerte sumida en la más profunda depresión, pero el gozo del Espíritu brota desde tu interior. Cuando Dios pruebe tus riñones, no reniegues, confía. Recuerda que nada sale del control de Dios y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dios probó los riñones de Elena White, por eso vivió tantas enfermedades. Sin embargo, de acuerdo a lo que tenemos escrito,
en esta carta, el propósito era conseguir su arrepentimiento. Es por eso que le quitó a su esposo, a sus hijos. Todo era con el fin de que ella lograra quebrantarse, para que lograra arrepentirse. Eso, mis hermanos, quiere decir mucho. Quiere decir que ella estaba sinceramente equivocada. Porque si ella hubiera tenido pleno conocimiento de la cantidad de herejías que estaba enseñando, Dios no le hubiera dado tantas oportunidades de arrepentirse. Ella, como Nadab y Abiú, quería servir a Dios, pero haciendo cosas que él no había pedido. Recordemos que eso es un fuego extraño. Versículo 24, pero al resto de ustedes que están en Tiatira, quienes no guardan esta enseñanza, quienes no conocieron lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no les estoy imponiendo otra carga además de la que ya tienen. Hay un remanente dentro de Tiatira que no guarda las enseñanzas de Jezabel. Y mientras investigaba sobre esta iglesia, encontré diversas preguntas en varios sitios, preguntas de adventistas que decían no creer en sus enseñanzas. Así que si tú eres uno de ellos, aquí tienes la respuesta. Tú eres parte de ese remanente. La pregunta aquí sería, ¿cuáles son las profundidades de Satanás a las que Elena de White se refiere? Pero hermanos, ella escribió tantos libros que de verdad no considero que sea bueno dedicar tanto tiempo analizando todo, considerando que, como les había dicho en otros videos, ya estamos en el día del juicio. El tiempo es corto y es necesario despertar a todos nuestros hermanos. Y no podemos centrarnos en una sola iglesia. Así que me voy a enfocar en lo que considero más importante. Lo que primero debemos hacer es separar cuáles son las obras de Dios y cuáles son las obras de ella. Por ejemplo, guardar Shabbat. Eso ha sido grandemente atacado, siendo que es el cuarto mandamiento. Y tenemos la orden directa de Dios de hacerlo. ¿Dónde está el problema aquí? En decir que el domingo es la marca de la bestia. Esto nos desvía de la realidad y centra todas nuestras energías en la dirección equivocada. Otras obras o mandamientos enseñados por ella son: tomar café o té es pecado. El dinero que se gasta en tomar café se debe usar para predicar. No tomes café o té para que no seas chismoso. No tomes café para que no seas idólatra y no se te perjudique el alma. Esto no está en las escrituras. Enseñar esto como una orden es un fuego extraño. Y hermanos, antes de que se sientan fuera de esta corrección, déjenme decirles que hay muchísimas iglesias cristianas que enseñan que tomar vino es pecado, incluso sabiendo que Yeshua convirtió el agua en vino, y condenan a todo aquel a quien ven tomar, aunque sea un poco de vino. No podemos ser más sabios que Dios, ni más santos, ni más puros que Él. Así que si decimos esto, lo que estamos haciendo es decir que Yeshua era un pecador. ¿Verdad que hay que tener cuidado con lo que decimos y no agregar a las escrituras? Ser chismosos sí está mal. Ser idólatra también. Pero definitivamente ni el café ni el té tienen nada que ver en este asunto. No tomes medicina, no uses medicinas ni remedios. Usa métodos naturales de curación. Y aunque definitivamente estoy a favor de esta afirmación, porque como les acabo de contar, viví muchas enfermedades y si algo aprendí es que entre más medicamento tomes, más enfermo estarás. Pero el hecho de que esto sea cierto o no, no me da derecho a enseñarlo como una orden para la iglesia. De nuevo, si Dios no lo hizo, nadie más debe hacerlo. Si tomas alcohol, no tendrás virilidad. En esta ordenanza termina diciendo: el que venciere será honrado y su nombre no será borrado del libro de la vida. Esto me parece muy grave porque termina condicionando el no tomar alcohol
con el hecho de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿What? ¿Ahora entienden por qué Yeshua empieza diciendo que Él es el Hijo de Dios? ¿Quién le dio permiso de hacer semejante afirmación? No comer carne, mantequilla, huevos, queso, no comer más de una rebanada de pastel, no usar especias para sazonar los alimentos. Pero qué cosa tan horrorosa, aparte de desabrido, esto no es nada saludable. Hace unos años, cuando nació mi niña, pasamos por un tiempo muy difícil porque ella nació con APLB, que es una alergia a la proteína de la leche. Al principio fue muy difícil saber qué podíamos y qué no podíamos comer. Así que optamos por una alimentación más saludable, una alimentación vegana, con el fin de que mi niña estuviera bien. ¿Y saben qué pasó? En cuestión de unos pocos meses, mi salud estaba peor que en cualquier etapa de mi vida. Problemas de tiroides, taquicardia, convulsiones, etc. Reaccioné cuando vi que mi esposo comenzaba a sentirse igual de mal que yo. Entonces no era solo yo la que se sentía mal, algo estaba pasando. Fue cuando le pregunté a Dios qué era lo que estábamos haciendo mal, y Él comenzó a mostrarme cada cosa que estaba acabando con nuestra salud. Así que comenzamos a comer proteína orgánica para que no hubiera problemas de contaminación cruzada, entre otros hábitos alimenticios que fuimos cambiando. Y por todo lo que Dios permitió que viviéramos, es que hoy te puedo decir que la dieta vegana no es nada saludable. Si quieres llevar esa alimentación, necesitas mucha suplementación y eso no es nada natural. Entonces, afirmar que esto se lo mostró Dios es una gran mentira. Primero, porque contradice las escrituras. Segundo, porque si esto fuera verdad, entonces el ser vegano en efecto te haría tener una salud perfecta, lo cual evidentemente ella no tenía. Solo comer una porción de pastel, porque si te comes 2 o 3, se te descalifica para el servicio a Dios. Ahora escucha esta. No dar de comer a los niños por 3 días. Cito. La mitad de las madres lamentablemente ignorantes, ni la mitad de las madres saben cómo cocinar o qué poner delante de sus hijos. Ponen delante de sus niñitos nerviosos esas ricas sustancias que queman su garganta y todo su trayecto hasta las tiernas mucosas del estómago, transformándolo en un depósito ardiente, y así no reconocen el alimento saludable. Los pequeños vendrán a la mesa y no comerán esto o lo otro. Llegan a dominar y consiguen lo que quieren, sea ello para su bien o no. Yo recomendaría que se los deje sin alimento, por lo menos 3 días, hasta que tengan suficiente hambre como para gozar de un alimento sano. Yo me arriesgaría a que pasaran hambre. Esto me parece muchísima crueldad. No solo no está en las escrituras, sino que en verdad esto es el tipo de cosas que Dios no aprueba en lo más mínimo. Hacer sufrir a otros privándolos de comer, mucho menos si son niños. Mateo 7, del 9 al 11 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Que tu hijo tenga hambre y tú lo dejes 3 días sin comer es mucha maldad. Es pecado casarse con un pobre. Cito. Así es como estas personas han perpetuado sus deficiencias y han maldecido a su posteridad con la pobreza, la imbecilidad y la degradación. No deberían haberse casado, o por lo menos no deberían haber traído al mundo hijos inocentes para que compartiesen su miseria y para transmitir de generación a generación sus propias deficiencias cada vez con mayor desgracia, lo que constituye una de las grandes causas de la depravación de la humanidad. Nadie que piensa de esta manera
puede estar en comunicación directa con Dios, porque esto es considerar a los temas como inferiores a ti, lo cual es evidencia de que existe una falta de amor hacia el prójimo. Y si no soy capaz de amar al prójimo, mucho menos a Dios, a quien ni siquiera puedo ver. Vamos al punto más importante. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? Y es de verdad difícil elegir solo unas cuantas herejías, porque son tantas, pero tantas, que podría llevarme días enteros hablando de ellas. Así que voy a parafrasear y resumir las más significativas. Según ella, hay oraciones malas que proyectan sombras y que no edifican, porque duran mucho tiempo y cuando por fin dejan de orar, todos se alegran. Dice que las oraciones no deben ser demasiado largas, pero tampoco demasiado cortas, porque según ella los ángeles se cansan escuchando las oraciones largas, pero se sorprenden si oran muy poco. Tampoco puedes orarle a Dios para contarle todas tus tragedias y por supuesto que si no has diezmado no se puede orar por ti. ¿Dónde quedó orar sin cesar? Las oraciones no van dirigidas a los ángeles, así que a ellos poco les debe interesar si tú oras mucho o poco. Y la mayor prueba de que tú crees en Dios es cuando le cuentas tus problemas y le ruegas por su ayuda. Estas son las oraciones que Dios responde más rápido. ¿Por qué crees que es eso? Condicionar la oración al diezmo. Si viviera Elena White en estos días, seguramente estaría en enlace. Rechazar los escritos de Elena White conducen a la apostasía. Y yo que pensaba que apostasía tenía que ver con rebelarse y apartarse de Dios. Hay que dar diezmos, ofrendas por el pecado y ofrendas de agradecimiento. ¿Ofrenda por qué? ¿Ofrenda por el pecado? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde quedó el sacrificio en la cruz? No, es que definitivamente estamos hablando de enseñanzas absolutamente heréticas. Si no das diezmo, te volverás pobre. Dios dejará de bendecirte, se te puede morir el caballo y tu granja se puede quemar. Además, a los creyentes que no diezman se los lleva el chupacabras. Bueno, eso sí no lo dijo, pero dijo algo peor. Si usted no diezma, posiblemente no irá al cielo. Para terminar de comprender a qué se refiere Yeshua con las profundidades de Satanás, llamadas así por ella misma, vamos a entender la analogía entre Elena de White y Jezabel. Jezabel mató a todos los profetas verdaderos, a excepción de Elías porque Dios se lo llevó. Mientras que la señora White mató a los escritos de los profetas. A pesar de existir un sinnúmero de profecías sobre la reconstrucción de Jerusalén, ella dice, yo les he indicado a algunos que están en gran error al creer que es su obligación ir a Jerusalén antigua y pensar que tienen que hacer allí un trabajo antes que el Señor venga. Vi que Satanás ha engañado grandemente a muchos en este aspecto. También vi que Jerusalén antigua nunca será construida y que Satanás estaba haciendo hasta lo imposible para dirigir las mentes de los hijos de Dios hacia estas cosas ahora en el tiempo de la reunificación. Salmos 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Primera de Reyes 11:36. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Segunda de Crónicas 21:7. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. Jeremías 33:19-21. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor, si pudieras romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén
trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. No andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Seas o no adventista, si te han dado este tipo de enseñanzas en contra de lo que Dios le ha prometido a su pueblo, apártate de ellas. Contradicen a las escrituras y te llevan a un terrible juicio de parte de Dios. Isaías 65:11. Este pasaje está en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente, el día del juicio y el posterior establecimiento del reino mesiánico. Y dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. El degolladero es la persecución islámica de la que les he estado hablando. Por eso ha estado avisando. Necesitas arrepentirte. Antes de que Dios permita que tengas este tipo de situaciones para lograr que tu corazón por fin se ablande. Estas enseñanzas son sumamente graves porque desagradan a Dios. Y hay una severa advertencia y no le está hablando a los judíos. Ellos no se olvidan de Jerusalén. Lee todo el capítulo para que entiendas el contexto. En el versículo 24 dice que aquellos que no conozcan estas enseñanzas, no se les impondrá otra carga. Conocer no es solo hablar o haber escuchado sobre estas doctrinas, sino que te hayas apropiado de estas enseñanzas y las consideres como ciertas. Y esto no solo incluye a los adventistas, sino a todos aquellos que se han apropiado de la idea del Israel espiritual y de que los judíos merecen sufrir todavía más. Estas afirmaciones esconden sentimientos que no son agradables para Dios. ¿Por qué piensas que alguien más merece ser juzgado? Pero cuando tú piensas eso, ese juicio llega primero contigo, porque a ti te pareció justo. Retén lo que tienes hasta que pueda venir. En las traducciones aparece como hasta que yo venga, pero en el griego se le agrega la partícula an, que denota probabilidad, suposición, deseo, posibilidad o incertidumbre. Esta iglesia nació del deseo de vivir la segunda venida, así que le pide retener lo que tiene. Ese deseo no debe de morir, esa obediencia tampoco, el preocuparse por la salud de los demás tampoco. Solamente hay que hacer las obras tal como Dios las pide y no ofrecer fuego extraño. Y al que sea vencedor y guarde las obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. El que guarde las obras, pero las obras de Dios, no las de Jezabel. Enfócate en lo que tenemos escrito en la Biblia para que puedas saber realmente qué es lo que Dios quiere, sin la intervención de alguien más. Lee, lee, lee. Hay algo aquí muy importante. A Éfeso le promete comer del árbol de la vida, a Esmirna no sufrir daño de la muerte segunda, a Pérgamo comer del maná escondido y una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Pero a Tiatira le hace una promesa más grande: darle autoridad sobre las naciones. De la misma manera que Yeshua ha recibido autoridad de parte de su Padre, esta iglesia tendrá autoridad de parte de Yeshua. Esto quiere decir que el corazón de esta iglesia es sincero y que su equivocación nace de un profundo deseo de agradar al Padre. Así que si tú estás en esta iglesia, sé que te puedes sentir atacado, pero esa no es mi intención. Mi intención es la de transmitir exactamente lo que Yeshua está diciendo en esta carta. Si tú eres parte de su iglesia, de su pueblo, tienes que dejar esa idolatría, porque en verdad se está idolatrando a esta mujer. Y Dios sabe que tienes un corazón hermoso, dispuesto a ayudar, dispuesto a obedecer, que eso no es nada fácil de encontrar. Así que no te pierdas la recompensa
por aferrarte a una persona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendiciones.